Hola, hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este último episodio de la serie Evaluación de la Condición Física. Y así como es el último episodio, tranquilamente podría haber sido el primero. ¿Y por qué les digo esto? Porque hoy vamos a estar hablando de movilidad y estabilidad. ¿Y a qué me refiero con que es el último episodio, pero podría haber sido el primero? Con que la movilidad y la estabilidad son elementos sumamente necesarios para poder lograr todo lo que estuvimos viendo en los episodios anteriores, para generar fuerza, para saltar, para correr. Todas esas cosas necesitan una buena base de movilidad y estabilidad. Si no, sin ellos no sería posible realizarlos. Por eso es que es necesario evaluar estas dos condiciones al momento del inicio de cualquier programa de entrenamiento. Ya lo dijo en algún momento un autor que se llama Gray Cook, que lo vamos a estar nombrando varias veces en el día de hoy, y es que no se debería poner carga sobre un movimiento que es disfuncional. Es decir, si al momento que se inicia el programa de entrenamiento uno detecta falencias o problemáticas a niveles de movilidad y estabilidad, no es conveniente irle poniendo carga arriba a eso porque todo lo que venga encima también va a ser disfuncional y se corre el riesgo de a corto o mediano plazo generar algún tipo de dolor o lesión, o incluso también, digamos, aunque no haya lesión o dolencia, también puede haber una falta de eficacia o de eficiencia en el movimiento. Entonces, todas estas cosas hacen que sea muy necesario poder evaluar esto al inicio. Entonces, este mismo autor, Gray Cook, plantea algo todavía más general y es la pirámide del rendimiento deportivo. Esta pirámide lo que nos dice es que inicialmente en la base de esta pirámide lo más básico es poder moverse bien. Luego, una vez que uno logra moverse bien, puede ponerle rendimiento a ese movimiento, es decir, ponerle carga, hacer más fuerza, ser más veloz. Y una vez que se tiene esa capacidad de, sobre los movimientos fundamentales, poder ponerle rendimiento, recién ahí se accede a poder lograr movimientos específicos de los deportes o gestos deportivos. Ahora, ¿cómo podemos determinar cuál es la línea de base o digamos, el modelo a seguir para saber si una persona se mueve bien o no se mueve bien? Porque hay que ser conscientes de algo. La forma de moverse es individual, es particular para cada individuo. No hay una manera correcta de moverse y una incorrecta de moverse. ¿Sí? Lo mismo con la postura, no hay una postura correcta y una postura incorrecta. Sin embargo, sí hay cosas que uno puede ir observando y puede detectar problemáticas que a futuro pueden traer problemas, valga la redundancia, digamos, o encontrar falencias que a futuro pueden traer problemas. Pensemos en esto. Si yo no tengo suficiente movilidad de cadera o no tengo suficiente movilidad de hombro, va a haber ejercicios que voy a poder hacer, pero no los voy a poder hacer con todo el rendimiento que yo necesito. O si bien lo puedo llegar a hacer con un rendimiento suficiente, quizás para lograr eso estoy involucrando otros músculos u otras articulaciones que no necesariamente tenían que estar involucrados. A esto le llamamos que se incurre en compensaciones. ¿Y cómo podemos, digamos, darnos cuenta si hay compensaciones o no? Bueno, en principio se establecen algunos patrones básicos de movimiento que no es ni más ni menos que conjuntos de acciones que después van a estar formando a posteriori, más adelante, la base para generar movimientos más complejos. Uniendo patrones básicos de movimiento, logro llegar a un movimiento, por ejemplo, a un gesto deportivo. Un patrón de movimiento, para que se imaginen, son diferentes acciones que se almacenan en el cerebro de forma tal que al instante que uno dispara una, se disparan todas en secuencia y siempre de la misma forma, ¿sí? Entonces, cuando uno quiere hacer un gesto, no tiene que ir disparando una acción tras otra individualmente, sino que dispara toda la cadena, y eso es un patrón de movimiento. Se le llama patrones básicos de movimiento a los cuales tienen esta característica, son varias acciones que se encadenan, pero que sirven como base para generar otros movimientos más complejos. Entre estos patrones básicos de movimiento podemos destacar la tracción de tren superior, el empuje de tren superior, la tracción de tren inferior, como puede ser
un peso muerto o el empuje de tren inferior como podría ser una sentadilla o una cuclilla, ¿sí? Con esos patrones, más los patrones de marcha, más el patrón de marcha, más el patrón rotatorio, con así unos 6 más o menos patrones, algunos autores dicen 6, otros 8, otros 4, pero existe una cantidad limitada de movimientos desde los cuales uno los puede combinar y después lograr un movimiento mucho más complejo como puede ser batear una pelota de béisbol o correr y saltar a cabecear en un partido de fútbol o lo que sea. Entonces, uno lo que tiende a hacer o lo que se propone en estas evaluaciones es relevar cómo la persona puede ejecutar esos patrones básicos de movimiento, porque si tiene complicaciones con los patrones básicos, posiblemente después surjan problemas con los movimientos más complejos. Esos patrones básicos, lo que vamos a hacer es evaluarlos en protocolos y vamos a intentar dilucidar si hay compensaciones al momento de realizarlos. Entonces, si al momento en que una persona hace una sentadilla o hace un empuje de tren superior o el que sea, la marcha o un patrón rotatorio, el que quieran tomar, si al momento de realizarlo encuentran que mueve músculos o mueve articulaciones que no son las que a priori uno podría esperar que moviera, puede empezar a pensar que hay un patrón alterado de movimiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llega a este patrón alterado de movimiento? Bueno, como les dije, un patrón son una serie de acciones que se almacenan en el cerebro y al momento de disparar una se disparan todas en secuencia. Si uno repetidamente hace una acción usando una compensación, esa acción se graba con la compensación. Es decir, si yo en algún momento, por ejemplo, tuve una molestia de tobillo y empiezo a modificar mi patrón de marcha, mi patrón de marcha significa cómo camino, para evitar sentir dolor en el tobillo, después cuando ya no tenga dolencia, por ejemplo, si es que se me pasa en algún momento, posiblemente siga repitiendo el patrón de marcha alterado y ya no vuelva a caminar como caminaba antes, ¿sí? Lo mismo si yo tengo problema de movilidad de hombro, por alguna razón no puedo estar moviendo el hombro todo lo que necesito. Y acá vamos a aclarar una cosa. Vamos a hablar de movilidad cuando estamos hablando de cuánto se mueve una articulación a lo largo de todo su posible rango de movimiento, ¿sí? Y vamos a hablar de estabilidad cuando estemos refiriéndonos a una parte del cuerpo que se queda quieta para poderle dar sostén a otra parte del cuerpo que va a necesitar moverse. En todo movimiento va a haber una parte que se tenga que quedar quieta, dar sostén, y otra parte que se va a tener que mover, y lo más probable es que necesite un movimiento, un rango de movimiento lo más amplio posible. Entonces, si nosotros observamos que hay una articulación que debería moverse en un rango y no lo logra, o bien hay una parte que debería quedarse quieta y no se está quedando quieta, u otra opción, hay una parte que debería estarse moviendo y no se está moviendo, en cualquiera de estos casos vamos a poder vamos a poder observar dos cosas. Por un lado, si hay algo que se debería estar moviendo y no se está moviendo, seguramente hay otra cosa que no debería estarse moviendo y lo va a estar haciendo, ¿sí? Entonces, muchas veces uno puede estar acostumbrado a ver arqueos de espalda en momentos donde no debería arquearse la espalda. Bueno, eso está tratando de compensar, por ejemplo, una falta de movilidad de hombro, por dar un ejemplo muy en el aire. Pero la cuestión es que cuando uno ve compensaciones, puede inducir, puede pensar que hay otra cosa que no se está moviendo todo lo que se tiene que mover. Entonces, cuando esto se repite y se repite y se repite, el patrón de movimiento básico se graba de forma alterada. Entonces, volvamos a la pirámide. Si yo grabo el patrón de forma alterada, después cuando le quiera poner rendimiento, como decía antes, voy a estar poniendo carga sobre algo que no está siendo todo lo eficiente que podría ser. Podría, entre otras cosas, estar afectando articulaciones, por ejemplo, que no estén preparadas para soportar ese tipo de carga. U otros problemas. Ese es solo uno de los posibles. Entonces, si yo logro tener movimientos básicos
patrones de movimiento que sean funcionales, es decir, en los cuales se utilice los músculos que están preparados para dar el mejor rendimiento para ese movimiento, si logro que en ese patrón básico de movimiento se estén usando músculos y articulaciones que son las que me dan el mejor funcionamiento del movimiento, ahí le puedo cargar rendimiento encima. Le puedo poner carga, le puedo pedir velocidad, le puedo pedir potencia, ¿sí? Una vez que ya tengo los patrones básicos asegurados, le pongo exigencia a esos patrones básicos. Y una vez que puedo darle fluidez y eficiencia a esos patrones básicos, recién ahí le cargo la necesidad de hacer un movimiento mucho más complejo como puede ser un gesto deportivo, ¿sí? Y además la dificultad de estar en el medio de un encuentro y tener que seleccionar tácticamente entre una opción y otra, que también es un estrés, también va a ser un desafío para esos movimientos que van a tener que salir automáticamente. No voy a poder estar pensando en, bueno, no tengo que compensar mi falta de movilidad de hombro de esta manera, no lo voy a poder hacer en un deporte. Entonces tiene que estar bien grabado previamente para poder realizarlo de manera eficiente y automática durante un gesto deportivo. Entonces, estas cosas son las que nosotros vamos a tratar de testear y como pueden ver, son la base de todo lo que estuvimos anteriormente, todo lo que estuvimos viendo anteriormente, y por lo tanto, esta clase podría haber sido la primera tranquilamente. Bien, entonces ya vimos por qué es necesario y útil evaluar la estabilidad y la movilidad en una persona. Ahora lo que vamos a ver en el siguiente apartado es qué es lo que vamos a mirar al momento de estar evaluando. Al momento de estar evaluando vamos a mirar ángulos, ¿sí? Por ejemplo, ángulos que toman las articulaciones. Cuánto puede modificarse ese ángulo y si cubre todo el rango de movimiento de esa articulación. O en lugares que deberían quedarse quietos si ese ángulo se modifica en un momento que no debería. Ángulos. Alineaciones. ¿Sí? Cosas que deberían estar alineadas para poder descargar el peso de una manera o para poder distribuir la carga de una forma homogénea, están alineadas o no están alineadas, y si no están alineadas eso va a distribuir el peso de una manera que podría ser perjudicial. Vamos a estar viendo distancias, por ejemplo, hasta dónde puedo yo estirarme manteniendo una cierta integridad o un equilibrio o estabilidad del resto del cuerpo, ¿sí? Todas estas cosas espaciales son las que vamos a estar mirando en cada uno de los ejercicios, en cada una de las evaluaciones que vamos a ver a continuación. Entonces, si se presta atención y se tiene el ojo bien abierto, todas estas cosas se pueden observar en cualquier ejercicio. Entonces, vamos a decir que cualquier ejercicio puede ser tomado como una evaluación. Ejercicios de fuerza, ejercicios de salto, mismo la carrera. En cualquier lado yo puedo poner el ojo y empezar a notar patrones de movimiento, y ya ahora no patrones básicos de movimiento, sino empezar a ver tendencias que tiene la persona a moverse de una manera o de otra. Y estas cosas pueden responder a una manera individual de moverse que no traiga ningún problema, o pueden deberse a cosas que haya que prestarle atención e intentar corregir. Esto lo vamos a tener que contraponer contra lo que uno conoce de la persona que está entrenando, si le presentan problemáticas o no, si ve caídas de rendimiento, si ve dolencias, si ve molestias, y lo va a tener que contraponer, lo va a tener que cotejar contra las cosas que esté viendo. Entonces a veces uno ve que hay una persona con una dolencia de rodilla y al momento de ejecutar se está viendo que hay cierto patrón de movimiento que no está respondiendo o no se está ejecutando de la manera en que es más eficiente. Entonces podría suceder, no quiere decir que necesariamente sea así, pero es una buena hipótesis pensar que esa ejecución está trayéndole problemas en la rodilla. Entonces esto yo lo puedo ver en cualquier ejercicio. Cualquier ejercicio es una evaluación si uno tiene los ojos bien abiertos. Pero además de esto, que les recomiendo afilen el ojo, entrénenlo para ser súper detallistas y sean detallistas
en todos los momentos de una sesión de entrenamiento, no solo si están evaluando. Si las personas están entrenando y ustedes simplemente están controlando que se cumplan la cantidad de repeticiones, que se cumpla el tiempo, lo que sea, afilen el ojo y miren y sean detallistas, porque cada modificación, cada cosa diferente, un poquitito, puede ser súper relevante. Y algo distinto, por muy poquito, puede generar cambios muy grandes después de agregarle rendimiento encima, agregarle peso, agregarle intensidad. Algo que en un movimiento básico parecía una diferencia muy chiquita, después puede generarse un problema bastante grande o un beneficio bastante grande si se hizo un cambio favorable, ¿sí? Entonces, afilemos el ojo y de esta manera cualquier ejercicio puede convertirse en una evaluación. Pero más allá de eso, hay protocolos, hay evaluaciones estipuladas previamente, armadas específicamente para poder poner a las personas en situación de tener que resolver movimientos que van a sacar a la luz estas compensaciones o faltas de estabilidad o faltas de movilidad en el caso de existir. Empecemos, vamos a ver 4 en particular, pero como ya les dije, cualquier ejercicio puede servir para evaluar estos aspectos y a la vez hay muchos otros protocolos estipulados previamente que también pueden encontrar por ahí y les pueden ser de mucha utilidad. El primero de ellos se llama Sit and Reach, que es algo así como sentarse y alcanzar. Consiste en que una persona se siente en el suelo con las piernas completamente extendidas, con las rodillas completamente extendidas y a través de la flexión de su cadera y de su columna lumbar va a intentar desplazar las manos lo más hacia adelante que pueda. En este caso lo está haciendo sobre un banco con una regla, pero también podría situarse la regla entre medio de las piernas en el suelo y deslizar las manos por el suelo lo más lejos que se pueda. En cualquiera de los casos, lo que se va a estar viendo es cuánto puede movilizarse hacia adelante la persona a través de la flexión de su cadera y de su columna lumbar. Cuanto más limitada esté esta movilidad, menos lejos va a poder llegar con las manos y uno lo va a poder registrar a partir del menor avance de la regla sobre una cinta métrica o algo que le permita medir el avance de las manos sobre el suelo o sobre el cajón. Entonces, de esta forma podemos evaluar la movilidad de cadera y de columna lumbar. En segundo lugar, vamos a ver un protocolo completo, se llama FMS, está diseñado por Gray Cook, que es el autor que mencionamos en la frase de los primeros slides, y consiste en 7 pruebas que desafían diferentes patrones básicos de movimiento. Ahí podemos ver la sentadilla profunda, el paso por encima de una valla, la movilidad de hombro, una estocada pero con los pies alineados, una flexión activa de cadera con la pierna extendida, algo similar a un perro de caza, que es un desafío a la estabilidad rotatoria del tronco, en donde se tienen que extender la mano y la pierna y tocar los codos y la rodilla en el centro del cuerpo y volver a extender. Y por último, algo muy similar a un push-up, en donde lo que se va a evaluar es si el cuerpo sube todo como un bloque o si hay un quiebre en el cual sube primero el tronco y después la cintura, o si en algún momento hay una pérdida de estabilidad central que haga que se desalinee el cuerpo. Entonces, con estas 7 pruebas, uno puede intentar generar una puntuación que va a ir sobre 21 puntos, que va a hablar de el desempeño general de la persona a nivel de movilidad y estabilidad. Esos 21 puntos se deben a que cada una de las 7 pruebas se evalúa, se puntúa de 0 a 3 puntos, dependiendo de si hubo dolor y no se pudo hacer si no se pudo hacer el ejercicio, eso sería 0 puntos. Se puntúa con un punto si el ejercicio no se puede realizar pero no hay dolor, es decir, la persona no tiene dolor pero no puede completar la tarea porque pierde el equilibrio, porque se cae, por lo que fuera. Se le ponen 2 puntos si se puede realizar el ejercicio pero usando compensaciones, si se observan movimientos que no eran los esperados, y 3 puntos si se
puede completar el ejercicio de manera impecable sin caer en compensaciones. De esa forma, se va a cada uno de los 7 ejercicios puntuar de 0 a 3. Si obtiene 3 en todos los ejercicios, va a tener la puntuación máxima de 21 puntos. Y después la evaluación o la consideración a partir del puntaje se puede hacer de manera global, tomando los 21 puntos y comparando contra otra persona o contra la misma en otra situación. O también se puede tomar el puntaje individual de cada una de las pruebas a partir de un trabajo específico para mejorar ese patrón de movimiento en particular. Es decir, si yo tenía problemas porque la persona no podía descender adecuadamente en la sentadilla profunda y yo aplico un programa de entrenamiento con ejercicios de liberación miofacial o las cosas que a ustedes se les ocurran para poder mejorar ese patrón de movimiento, podría tomar cómo mejoró el puntaje individualmente de la sentadilla de arranque o sentadilla profunda. Entonces están estas dos modalidades de ejercicio por ejercicio o el puntaje global. En ambos casos puede utilizarse para conocer el progreso de una persona después de un programa de entrenamiento o para conocer inicialmente cómo se mueve. Bueno, vamos a ir con el tercero de los protocolos. Antes quiero mencionar que en el FMS existe un manual que nos va a indicar en cada uno de los ejercicios, de los 7 ejercicios, qué cosas hay que observar para poder decir si hay compensaciones o no hay compensaciones. ¿Sí? De alguna forma nos dice cuál es el patrón esperado para ver si la persona lo cumple o si hay desalineaciones o movilidades que no se alcanzan por completo y las vamos a poder evaluar en base a un manual específico de ese protocolo que nos va a decir, bueno, hay que observar esto, hay que observar aquello, esto tiene que cumplirse de esta manera o de la otra y a partir de ahí uno puede puntuar. Entonces, vamos con el tercero de los protocolos. SEBT, que viene de la sigla en inglés Start Excursion Balance Test, o lo que sería el test de la estrella o de test de excursión en estrella o algo similar. Consiste en que una persona se pare en el centro de esa estrella que pueden ver ahí en la imagen, que tiene 8 puntas, por decirlo de alguna manera, son 8 direcciones que consisten en recto y hacia adelante, recto y hacia atrás, todo hacia la izquierda, todo hacia la derecha, en diagonal adelante a la izquierda, en diagonal adelante a la derecha, en diagonal atrás a la izquierda y en diagonal atrás a la derecha. ¿Sí? Es esa cruz, esa estrella, sobre la cual se tiene que parar la persona justo en el centro, apoyando con un solo pie, ese pie sin calzado. Y una vez que esté la persona parada sobre uno de los dos pies, con el pie que queda libre, queda en el aire, va a tener que ir lo más lejos que pueda hacia adelante, hacia el costado, hacia las diagonales. En las 8 direcciones va a tener que tratar de ir lo más lejos posible y tocar sobre la cinta. A donde la persona toque, el evaluador va a marcar y la persona lo que va a tener que procurar para que la serie sea válida y no se interrumpa es no perder el equilibrio, no tocar, o sea, no bajar el otro pie que está en el aire para poder mantenerse en pie, no tocar demasiado fuerte en las cintas, esto quiere decir no que vaya a tocar y descargue el peso sobre el pie que está tocando, sino simplemente tiene que tocar despacito porque el sostén lo tiene que mantener siempre con el pie que está apoyado en el centro de la estrella y no con el otro. Entonces, bueno, si logra cumplir las 8 direcciones sin perder el equilibrio, sin usar el otro pie para apoyarse, sin que el pie que está apoyado en el medio se vaya moviendo y modificando su apoyo. Quiero decir, si logra las 8 direcciones con integridad, sin perder el equilibrio, entonces la serie está completa y se cuenta. De estas se van a hacer 3 y se va a tomar el promedio de las 3 distancias que fue logrando en cada una de las direcciones con cada una de las piernas. De esta manera uno va a tener para cada pierna un valor para cada dirección que va a salir del promedio de las 3 series. ¿Sí? Entonces, si cuando uno estiró hacia adelante y al frente, ¿sí? Recto hacia adelante, con el pie izquierdo, obtuvo, no sé,
10 centímetros, 10 centímetros, 11 centímetros, entonces va a tener un promedio más o menos de 10 centímetros y entonces va a tener para la pierna izquierda en la dirección adelante, en derecho y hacia adelante, 10 centímetros de alcance, ¿sí? Ese resultado va a ser para cada pierna en cada dirección. Después hace una cuenta para poder calcularlo en base a el largo de la pierna de la persona para que sea relativo, porque obviamente una persona más alta va a tener un alcance mayor, una persona menos alta va a tener un alcance menor, pero eso no quiere decir que una tenga más posibilidad de movimiento que la otra, sino que una tiene la pierna más larga. Entonces se suele calcular esta distancia en proporción a lo que es el largo de la pierna, ¿sí? Entonces se dice, bueno, alcanzó tal porcentaje del largo de su pierna en tal dirección. Pero esto es para salvar las diferencias anatómicas entre una persona y otra y poder comparar entre personas. Si estoy comparando con la misma persona, es indistinto tomarlo en base al largo de la pierna o no. Va. Y en cuarto lugar vamos a ver una evaluación que está diseñada por un entrenador argentino, el profesor Jorge González Guede, que tomó como base el FMS, pero le hizo algunas modificaciones teniendo en cuenta algunas críticas que se le hacían al FMS. Entre estas críticas, una es que una batería de 7 ejercicios es un poco larga, digamos, no es muy práctica para hacer varias veces durante un periodo de entrenamiento. Por ahí lo pueda uno hacer al principio de una temporada o como sea, pero si uno lo tiene que hacer periódicamente, lleva mucho tiempo, sobre todo si tengo muchas personas entrenando. Entonces, él tomó uno de los 7 ejercicios que le pareció el más representativo y tomó la sentadilla profunda o sentadilla de arranque. Y otra de las críticas que se le hace o se le hacía al FMS es que no era dinámico. El test de la estrella que nosotros vimos en el apartado anterior es dinámico porque la persona se está moviendo y uno puede observar cómo es la estabilidad de la persona al momento en que está moviéndose. Sin embargo, en el FMS a veces uno está observando una foto, digamos, cómo es cuando la persona llega al fondo de la sentadilla. En este caso también se va a observar una foto, pero con una salvedad. Se le va a pedir a la persona que haga 3 repeticiones de la sentadilla y recién en la tercera se va a mirar la postura que adopta. ¿Y por qué es esto? Por lo que les decía antes del patrón de movimiento que está grabado. Cuando uno hace una repetición, puede racionalmente intentar controlar su cuerpo para evitar caer en compensaciones, como un control consciente del movimiento. Sin embargo, a medida que uno lo va repitiendo, este control consciente va perdiendo la posibilidad de controlar todo y va saliendo a la luz el patrón que está grabado inconscientemente. Entonces, a la tercera repetición, posiblemente ya salgan a la luz algunas compensaciones que quizás en las primeras repeticiones la persona puede controlar y evitar que sucedan. A la tercera repetición, ahí sí se le saca una foto y se analiza el estado de posición, la posición que adopta la persona en esa tercera repetición. Entonces, a esto él lo llamó observación funcional. Si bien no hay observación funcional dinámica, es el título de la evaluación. Y si bien no hay una validación hasta el día de hoy, o la última información es que no hay una validación específica de esto, sí hay un cúmulo muy grande de evaluaciones hechas con esta evaluación, con este protocolo, porque este entrenador, por ejemplo, evaluó a todos los chicos y chicas que posteriormente compitieron en los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018. Entonces hizo miles de evaluaciones, o por lo menos cientos de evaluaciones. Cientos quedaron registradas y miles hizo él de evaluaciones con este mismo método, con lo cual él pudo registrar sobre todo la fiabilidad de este método, a pesar de no estar publicado en algún lado. Pero bueno, entonces esta es una opción resumida del FMS, pero que tiene muchos elementos que vienen de allí. Así que bueno, con estas 4 evaluaciones
estipuladas, digamos, protocolizadas, más todos los ejercicios que uno le hace hacer a una persona y en las cuales tiene que estar observando y teniendo el ojo bien despierto para ver si hay compensaciones, faltas de estabilidad o lo que sea, vamos a redondear la posibilidad de evaluar la movilidad y la estabilidad, que van a ser una base fundamental para poder lograr el rendimiento y la salud de los deportistas que vamos a entrenar. Así que con esto un poco redondeamos y cerramos todas las evaluaciones que se le podrían hacer, o muchas de las evaluaciones que se le podrían hacer a un deportista o una deportista que está a nuestro cargo, siempre remarcando que esto, a pesar de hoy estar en el último lugar, podría ser, y hasta diría, debería ser lo primero que evaluemos. Me guardé un apartado más que es una especie de bonus track y lo puse separado y lo pongo aparte de todo lo que estuvimos viendo porque me parece a mí no es del todo una competencia que tengamos que tener los y las licenciados de actividad física y deporte, sino que es algo más ligado a quienes estudian nutrición. Y es la evaluación de la composición corporal. La evaluación de la composición corporal apunta a conocer el porcentaje de grasa y el porcentaje de músculo que existe en el cuerpo de una persona y con esto ver si a veces hay una mejoría o una desmejoría en la preparación de la persona en base a si aumenta su masa muscular, disminuye su masa muscular, aumenta su masa adiposa o la disminuye. Por eso es que como esto tiene una gran incidencia también de la dieta, de lo que uno consume, es que la modificación de la composición corporal es un trabajo conjunto entre entrenador o preparador físico y nutricionista. Yo traigo este tema acá y lo voy a mostrar de manera muy sintética porque es posible que ustedes en algún momento de sus vidas trabajen junto a alguien, un profesional o una profesional de la nutrición y necesiten dialogar y conocer que las cosas existen y a qué se está refiriendo. Pero no necesariamente, o no debería ser así, sean ustedes quien tomen estas evaluaciones. Entonces, yo voy a nombrar dos métodos para conocer la composición corporal de una persona. No quiere decir que sean los únicos, sí quizás son los que están más difundidos en el hábito, digamos, en los entrenamientos habitualmente. Por un lado tenemos la antropometría, para la cual yo ahí les puse ISAC entre paréntesis porque es el instituto que estandariza la manera de tomar este tipo de medidas y cómo hacer las lecturas a partir de ellas. Y si ustedes quisieran usar este método, deberían hacer un curso en especial. Hay diferentes niveles, está ISAC 1, ISAC 2, en el cual ustedes van a aprender específicamente cómo tomar estas medidas, cómo interpretarlas, y se van a volver especialistas en eso. Es decir, hay especialistas en antropometría y no somos necesariamente nosotros cuando egresamos de esta carrera. Por eso es que solo lo nombro para que sepan que existe, porque sé que hay gente que le puede interesar y que quizás quieran especializarse. Bueno, sería necesario que tomen ese tipo de cursos. La antropometría, para hacer una mención muy global de en qué consiste, consiste en, como ven ahí, tomar el tamaño, digamos la medida de los pliegues, de algunos pliegues específicos del cuerpo, que a medida que tengan acumulada una capa de grasa mayor bajo la piel, al tomar el pliegue van a ser más gruesos porque tienen una capa de grasa mayor. Entonces, básicamente de esa manera, muy básicamente, porque yo tampoco soy especialista en esto, es que van a poder determinar el porcentaje de grasa, el porcentaje de masa muscular en una persona. Repito, esto no es una descripción del método, solo les estoy contando que existe. Si quieren profundizar, van a tener que estudiar esto en particular. Por otro lado, existe otro método que se llama bioimpedancia, que es un método ya instrumental, interviene una máquina, que es la que pueden ver ahí en la imagen. En ese caso está hecha combinada con una balanza, es una balanza y además toma bioimpedancia. Como pueden ver, la persona tiene apoyados sus dos pies y sus dos manos sobre
una balanza los pies y sobre un manubrio las manos, y hay un cable que los une. Lo que va a hacer el equipo es eh, enviar una carga eléctrica que va a pasar a través del cuerpo, va a ir desde los pies, atraviesa todo el cuerpo, pasa por las manos y vuelve al manubrio que después va a transferir esa misma carga eléctrica por el cable y de nuevo a la balanza. O puede ser el sentido inverso también. ¿Y qué es lo que mide? Bueno, va a medir cuánta resistencia sufre o cuánta resistencia se le opone a esa carga que circula. La resistencia que circula, la resistencia a la carga que circula va a estar dada por la cantidad de agua que haya en el cuerpo por el cual está atravesando la carga. Por eso es que es una bioimpedancia. Es la impedancia del cuerpo a la carga que está circulando. A través de algoritmos y de cuentas que están hechas para ciertas poblaciones, con lo cual esta balanza está validada para ciertos tipos de poblaciones, a partir de ciertas cuentas va a poder determinar con ese porcentaje de agua, porque cuánta resistencia oponga va a estar dada por la cantidad de agua que haya en el cuerpo, y la cantidad de agua está relacionada al tipo de tejido que hay en ese cuerpo, ya sea grasa o músculo. Entonces, a partir de ciertos cálculos va a poder estimar cuánta grasa y cuánto músculo hay a partir de cuánto le costó la carga circular por ese cuerpo. Entonces, nada, eso simplemente se los cuento así muy por encima para que sepan, si alguna vez ven este tipo de mediciones, sepan que no es magia, ¿sí? Cuál es el fundamento atrás de esa máquina, pero también para poder interpretar los resultados que salen de ahí, de tal porcentaje de grasa, tal porcentaje de músculo o lo que sea, se necesitan otros tipos de estudios que mayormente lo tiene la gente que estudia nutrición, y por eso, digamos, uno suele trabajar interdisciplinariamente entre entrenadores, preparadores físicos y nutricionistas. Entonces, bueno, con esto, así como un pantallazo muy breve, muy por encima, sin demasiada rigurosidad, pero para que sepan que existe, por si les llega a interesar, si quieren especializar, bueno, van a tener que estudiar estas cosas en particular, porque no es algo que sea de nuestra incumbencia en principio. Así que bueno, ya está, este fue un bonus track. Con esto cerramos todos los temas de la materia, con esto estamos cerrando la materia en general, todos los contenidos teóricos que vamos a tener hasta el momento. Así que este es el finale, el season finale de la serie actividad, evaluación de la condición física para los licenciados y licenciadas en actividad física y deporte de la UNDAV. Acá termina la materia en lo que es en cuanto a contenidos teóricos. Espero que les haya gustado, espero que les haya interesado, espero que les haya despertado muchas preguntas. Me interesa que se vayan con muchas preguntas y con algunas herramientas para poder responderlas. Más adelante podrán ir respondiendo otras que le vayan surgiendo, pero si tienen interés, si tienen preguntas, después el conocimiento vendrá cuando hagan el trabajo para responderlas. Así que espero que esta materia haya colmado sus expectativas, lo que tenían esperado de antes, que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Y bueno, les mando un gran saludo y nos estaremos viendo. Adiós.